el día de la mañana es ver las patologías del tórax, que van a tener resolución quirúrgica obligatoriamente. Muchas de ellas se complementan a la terapia médica, cuando la terapia médica puede llegar a fracasar, y algunas son de resolución quirúrgica exclusiva. Dentro de las patologías quirúrgicas tenemos del tórax, bueno, evidentemente la patología que se presenta en la clásica. Cuando hablamos de patología de caja torácica hablamos de fracturas costales, sobre todo las fracturas de tipo continuo de costilla, las hernias diafragmáticas y de las heridas penetrantes que causan neumotórax abierto. Después tenemos patologías que afectan al espacio pleural, básicamente con colectas líquidas o aéreas como neumotórax. Las patologías cardíacas, que ya las vamos a ver un ítem separado, como son las afecciones del pericardio, o patologías cardíacas de resolución a cielo abierto, sin circulación extracorpórea, como el conducto arterioso persistente, o lo más avanzado que es romper algún tipo de válvula afectada que tenga estenosis, y las patologías pulmonares, básicamente la resolución de torsiones globales o la extirpación de ciertos tumores. Vamos a hacer un recordatorio rápido en estas primeras diapositivas, fisiológico y anatómico. Básicamente lo primero que tenemos que recordar es que la cavidad torácica trabaja con una presión negativa, que es lo que va a permitir esa negatividad de la caja torácica expandir los pulmones, que tiene una división central, que es la zona mediastínica, donde pasan elementos vasculares importantes y nerviosos importantes. La patología mediastínica también se da a veces en combinación con otro tipo de patologías, y a veces también se producen patologías propias del mediastino, como la presentación del timoma o neumomediastino propiamente dicho. Recordemos que está recubierto básicamente en una caja hermética que la separa del exterior y tiene una gran protección ósea que trabaja para casualmente con órganos muy lábiles, para protegerlos de las inclemencias exteriores, de los traumas y de protección del frotamiento-rozamiento. Otra consideración importante es la disposición de los órganos. Van a cambiar dependiendo si se llama perro o gato, sobre todo la disposición de lo que es el corazón. El gato está mucho más apoyado sobre el esternón, el perro es mucho más verticalizado. Los componentes de conducto torácico en el perro entran por el lado izquierdo, en el gato lo entran por el lado derecho. Ambos desembocan en la vena jugular interna, que va a ir drenaje hacia el parte, va a ir al drenaje de la aurícula derecha. De ahí que los problemas de insuficiencia cardíaca derecha muchas veces se manifiestan a veces con la presencia de quirotórax, que el edema pulmonar va a estar dado por los grandes bronquios. Los bronquios principales van a dividir a los pulmonares entre del lado derecho y el lado izquierdo, siendo el lado izquierdo el cual tiene menor cantidad de lóbulos. En el perro hay 6 lóbulos, 2 del lado izquierdo y 4 del lado derecho. El bronquio principal izquierdo divide a masa pulmonar en 2 lóbulos pequeños, el craneal y caudal, y después tenemos el lóbulo caudal. Los lóbulos en el perro están bien divididos, las fisuras interglobales están bien marcadas, cosa que en el gato las fisuras no son completas, que hace otras diferencias a la especie. Nosotros vamos a tener que la cavidad torácica, conjuntamente con los músculos externos y músculos abdominales, lo que es el diafragma, y algunos músculos como los intercostales, el escaleno y el esternocleidomastoideo, son los que dan un proceso de inspiración que es activo, donde hay realmente contracción muscular,
un gasto relevante de energía. La respiración tanto del perro como el gato es costo dominal. La expiración es un proceso inactivo, sin embargo hay una contracción de ciertos músculos, sobre todo los abdominales y algunos intercostales. La anatomía lobar, como dije, básicamente el pulmón derecho, tenemos el lóbulo apical, dividido en dos lóbulos, el lóbulo apical en el pulmón izquierdo, está dividido el lóbulo craneal en apical y cardíaco, y el lóbulo caudado diafragmático, esto del lado izquierdo. Si se considera el lóbulo caudal un lóbulo, tiene un bronquio principal, y el lóbulo craneal tiene un lóbulo principal que deja dos lóbulos secundarios, es decir, dos bronquios secundarios que van a dar el lóbulo y el lóbulo cardíaco. Respuesta quiere decir que el lado izquierdo van a tener dos lóbulos, y uno de ellos, el craneal, va a estar dividido en dos semilóbulos, y en el perro esta separación de craneal, apical o cardíaco o craneal o caudal también marca las cosas que en el gato no están bien separadas las fisuras interlobales. Del lado derecho, básicamente tenemos bronquios principales que dan un lóbulo apical, un lóbulo medio, un lóbulo caudal y un lóbulo accesorio, que básicamente el lóbulo accesorio se desplaza levemente hacia el lado izquierdo. Tenemos después la pleura. Bueno, la pleura es un espacio potencial, en realidad contiene la funcionalidad de básicamente posee un líquido de lubricación para evitar el rozamiento entre los lóbulos pulmonares y la pared costal y diafragmática que lo contienen, para que no haya frotamiento. La cantidad de líquido es muy pequeña, evidentemente está dentro de los valores que va a encontrar con respecto al peso, es decir, el peso del animal condiciona la presencia de líquido, que es mínimo, se calcula de como mínimo 0,1 a 0,3 mililitros kilo, lo que hace que un perrito de 10 kilos tenga 1 centímetro distribuido en todo el ámbito de la pleura. Existen dos tipos de pleura, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal básicamente recubre la cavidad torácica en general, recubre la cara diafragmática torácica y la cara lateral del mediastino, y tiene gran importancia en lo que es la producción y la reabsorción del líquido. El líquido de la parte visceral, la cara visceral, bueno, es una membrana, también que produce el líquido diafragmático, participa muy poco en la reabsorción, básicamente, pero también tiene importancia en la absorción. Esta cara visceral está, como dije, recubriendo los lóbulos pulmonares y los espacios interlobales de la cisura, y están íntimamente ligadas al parénquima pulmonar, lo que hace difícil su separación. El líquido es un idealizado del plasma, que contiene muy pocas células, generalmente de tipo monocíticas, ¿tá? Y tiene evidentemente menos proteínas que lo que es el plasma, ¿tá? La producción de líquido se basa en la ley de Starling, y básicamente lo que tenemos que nosotros recordar, en principio, que las afecciones del sistema, está muy bien lo que es la circulación sistémica, la cara parietal, y la cara visceral está ligada evidentemente a la circulación pulmonar. Mientras ambas hay grandes diferencias de expresión y de composiciones, la circulación, todas las patologías que afectan a la circulación sistémica, ya sea por modificación de la psica o modificación de la relación con la osmótica, van evidentemente tener efectos sobre la producción de lo que es el líquido pleural. Debemos recordar que dentro de la cara parietal de la pleura hay una gran red de vasos linfáticos con unos grandes estomas. Esos estomas son los encargados básicamente de absorber el líquido en demasía a expensas, ¿no es cierto?, de una muy poca cantidad que puede pasar de la visceral hacia los pulmones. Por lo tanto,
tenemos que recordar el principio de que la producción de líquido pleural está por el aire, que básicamente el mayor productor se proviene de la pleura sistémica y la diferencia de presiones con la circulación pulmonar, la parietal con la visceral, y que en la parte parietal se encuentran unos estomas que participan casi en el 90% de la reabsorción de ese líquido. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiopatológico, cualquier alteración que tengamos, ya sea en la circulación sistémica, ya sea por cambio de presiones hidrostáticas o presiones oncóticas, al igual que la falla en los estomas de reabsorción, van a producir, evidentemente, acúmulo de líquido y van a producir patología. Acuérdense, bueno, básicamente, que el sistema respiratorio intercambia el aire, básicamente la función de la fisiología básica pulmonar es producir una ventilación que permita básicamente un intercambio entre el oxígeno que se encuentra en el aire atmosférico con el CO2 que producimos como desecho metabólico del ciclo de Krebs. Entonces, básicamente se produce a nivel de alveolo capilar lo que se llama la compliance de perfusión-ventilación, el intercambio gaseoso. Para ese intercambio gaseoso, básicamente tiene que haber un sistema ventilatorio que nos lleve el oxígeno hacia el alveolo y que haya una buena perfusión para que esa sangre pueda hacer el intercambio gaseoso y por lo tanto genere oxigenar los tejidos. Del medio externo tenemos que saber que a tomar básicamente nosotros el oxígeno del aire atmosférico, que el porcentaje que tenemos es el 21%, y que las condiciones fisiológicas normales es suficiente para cumplir las acciones metabólicas en un paciente normal. En un paciente que presenta cualquier patología, muchas veces esa compliance de toma de oxígeno está reducida y basta con hasta un 30% de capacidad de oxígeno que ingresa en el aire, va a producir una mejoría considerable en cuanto a intercambio gaseoso. Y acuérdense que interviene también el sistema circulatorio, que es el que va a permitir, ¿no es cierto?, la llegada de sangre hacia los alveolos capilares y van a permitir hacer lo que es la difusión del gas con una buena circulación biológica. Tenemos que recordar o saber y movilizar de semiología la frecuencia respiratoria normal de un animal y un gato en reposo. Tenemos que reconocer el tipo de respiración normal y sus patrones patológicos. Tenemos que recordar la relación de tiempo de inspiración con expiración. Acuérdense que el tiempo de inspiración es corto y la expiración es mucho más largo. La relación es 1-2, 1-3. Los volúmenes respiratorios, sobre todo cuando vamos a hacer ventilación asistida, o saber qué capacidad pulmonar tiene el animalito como para recibir ciertos volúmenes de oxigenación. Y las presiones de inspiración y las presiones de expiración hay que tener en cuenta, sobre todo cuando nosotros vamos a manejar oxigenación de tipo asistida. Es importante cuando hacemos respiración asistida, estas cositas que tenemos acá sueltas, es decir, no causales iatrogénicos cuando tratamos de salvar la vida de un animal. Esto es recordatorio fisiológico y el recordatorio semiológico vienen por decantación de lo que ustedes tienen que saber por fisiología y por semiología, y básicamente la ocultación que se escucha al oído, que se llama mucho vesicular, ¿verdad? Tiene que ser a la percusión pulmonar, y vamos a tener nosotros que con la palpación, la percusión y la ocultación tenemos que determinar la extensión del campo pulmonar y ubicarlo en la cavidad torácica. Acuérdense que la cavidad torácica está comprendida con 13
vértebras, 13 costillas, 13 vértebras torácicas, tanto en el perro como en el gato, pero que la cavidad torácica está delimitada por el diafragma, que llega desde la novena espacio de la novena costilla hacia lo que es que hace una introducción convexa dentro del espacio torácico y delimita mucho menos el campo pulmonar que llega hasta la séptima costilla. Acuérdense del recorte anatómico, que es importante tener lo que es la canina bronquial, es decir, que es donde se abren los bronquios principales. Se encuentra ubicado entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, y esto es importante como tenerlo para relación, para ver que no haya movimientos o cambios de presiones que desplacen esa canina hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es un recordatorio y vamos a empezar a hablar ya puntualmente de las patologías que afectan a la cavidad torácica. Básicamente, cuando se afecta a la cavidad torácica, independientemente de la patología que se engloba dentro de esta región anatómica, nosotros vamos a recibir pacientes que tienen, a pesar de lo magnífico que puede llegar a ser ver un perro con dificultad respiratoria, aquellos pacientes donde en realidad tienen dificultad respiratoria, pero clínicamente están compensados y se considera leves. Y aquellos pacientes donde realmente están graves y necesitan intervenciones quirúrgicas, hasta llegar a veces, ¿no es cierto?, desde colocación de sondas, desde toracotomías o colocación de drenes en ciertas circunstancias. Generalmente los pacientes que tienen problemas en la caja torácica, la evaluación clínica es fundamental y hay que ver desde el punto de vista de la oxigenación, y lo que hay que ver es la necesidad del paciente que se está llegando. Como toda patología que puede llegar a ser grave, evidentemente hay que tratar en un primer momento de estabilizar al paciente. Cuando hablamos de estabilizar al paciente, se hace previo a un triage muy rápido, se ve coloración de mucosa, patrón respiratorio, pero se va chequeando el paciente, se van haciendo las preguntas de la anamnesis, se va del cuenta la reseña, la presentación. Profe, se le está cortando el... Hola, ¿me están escuchando? Bien, se cortó internet justo. Bueno, les decía básicamente que lo primero que tienen que hacer ustedes ante un paciente que llega a ustedes con una afección respiratoria, va a tener cuadros leves o cuadros graves. ¿Cómo me doy cuenta yo que es leve o que es grave? Y bueno, básicamente la función última del cuadro, de la función de la parte pulmonar es ver, y de la parte circulatoria, es ver el grado de ansiedad respiratoria que tiene y ver básicamente la oxigenación tisular que se va a ver reflejada en las mucosas. Ustedes van a notar si el paciente, nosotros le decimos que el paciente se deja manejar. ¿Qué significa se deja manejar? Es un paciente
si bien tiene a lo mejor una taquipnea o un distrés respiratorio, uno puede moverlo, que no va a cambiar ni el patrón respiratorio ni va a estar comprometida lo que es la parte de perfusión. Un paciente grave son aquellos pacientes que no se dejan tocar porque realmente el estado de la ventilación y la oxigenación, inclusive la perfusión, están modificadas, que hace que un paciente que no estabilicemos, no vamos a poder ni llevar a ningún lado ni hacer ningunos estudios a otra sala, salvo colocar un ecógrafo para qué está pasando en su pulmoncito o en su caja torácica, si se van a dar cuenta que la afección es grave. Dicho esto, en el contexto clínico, los síntomas clínicos, bueno, ustedes lo deben saber básicamente, por lo general son distrés respiratorio de cualquier tipo, ¿estamos? Distrés respiratorio. Por lo general, por compensación, todos esos van acompañados de taquipnea, es decir, aumento de la frecuencia respiratoria, cambiando evidentemente los patrones respiratorios. ¿Tá? Y algunos perros es tan grande el grado de distrés, el grado de taquipnea, que van a tener respiración ortognática. Y uno puede básicamente clasificar al animal desde el punto de vista clínico en aquellos animales leves, moderados o graves, y básicamente la parte leve, acuérdense en que son aquellos pacientes que no tienen comprometido básicamente la perfusión, si bien tienen distrés respiratorio, pueden tener taquipnea, no se van a descompensar al movimiento. Son pacientes que con trabajo médico pueden sacar adelante la patología que tienen. El moderado son aquellos pacientes que tienen el distrés respiratorio de taquipnea, pero un poquito más severa, no se dejan movilizar porque empeora ese cuadro clínico, pero tienen mantenido todavía la perfusión sistémica normal. Y el paciente grave es aquel paciente que, bueno, que le falta oxígeno, que tiene básicamente una gran dificultad para hacer lo que es la perfusión, difusión de gas óptima, por lo tanto van a ejercer una terapia más agresiva. Si ustedes se fijan acá, todas las afecciones, estas son algunas, que hay, no son todas, van a tener secuencias básicamente funcionales en cuanto a la capacidad respiratoria. Por ejemplo, los trastornos, las fracturas con diafragmática van a tener trastornos en la mecánica ventilatoria y por lo tanto el pulmón está incapacitado en expandir. Con la presencia de ya sea colectas o gaseosas dentro del espacio pleural, vamos a tener un síndrome de ocupación pleural y por lo tanto vamos a tener también incapacidad para expandir los pulmones en forma excelente, en forma normal. Básicamente, si nosotros tenemos la ocupación o el cierre de algunos de los lúmenes de las vías respiratorias, ya sea interno, en forma intrínseca del lumen o por fuera del lumen, vamos a alterar la cantidad de aire o de flujo que pase y por lo tanto el animal va a tener un distrés respiratorio porque tiene que hacer otro tipo de esfuerzo para compensar el aire que debe llegar a los pulmones. ¿Tá? Y de acuerdo al grado de ocupación del lumen vamos a tener nosotros inclusive pacientes muy graves con al punto de tener cianosis. Las alteraciones que se producen, lo que llamamos nosotros un pulmón húmedo, es decir, un pulmón con edema de cualquier origen, cardiológico o no cardiológico, la contusión pulmonar, vamos a tener básicamente un gran problema en el intercambio gaseoso alveolo capilar y vamos a alterar ese equilibrio entre la perfusión ventilación, por lo tanto va a ser un animal que tenga hipoxemia, que trate de compensar ese hipoxemia, el aumento de la frecuencia respiratoria en composiciones ortognéicas para ver si puede con el tejido que le queda no ocupado compensar esa falta de gas, por lo tanto,
aplicar terapia médica como para ayudar dentro de las terapias en cuanto a la contusión y al edema pulmonar. Es muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista quirúrgico, son generalmente maneras médicamente quirúrgico es la intubación selectiva, si no supiese cuál es el lóbulo pulmonar afectado, que básicamente debe llevar a veces ventilación asistida. Y bueno, estamos hablando de los problemas de perfusión, tenemos también que hablar de los problemas cardíacos, que repercuten básicamente en la perfusión capilar pulmonar y por lo tanto van a tener la misma clínica que aquellos con edemas pulmonares, inclusive puede ser causa de edemas pulmonares. Es decir, que fíjense que la cavidad torácica, cualquier afección en cualquier sector va a repercutir en la ventilación y en la oxigenación del tejido. ¿Estamos? Entonces uno tiene que tener en cuenta que la pesquisa de buscar cuál es la alteración que está ocurriendo a la cavidad que nos estamos remitiendo ahora, va a depender mucho de lo que es la anamnesis, de la situación, si es algo que viene, que es relacionado con un trauma o no, si está relacionado, si viene en forma aguda, en forma crónica, la edad del paciente, es decir, todos los datos clínicos que uno puede tomar van a ayudar a establecer un diagnóstico. Pero asimismo, más allá de la clínica, muchas veces tenemos que nosotros, básicamente, comenzar con una clínica, en aquellos casos de urgencia, una clínica de urgencia, una clínica rápida, donde hacemos hincapié en la amnesia para poner una situación temporal de lo que está pasando, y vamos a recurrir muchas veces a utilizar complementarios. Con respecto a la utilización de complementarios, tenemos que hablar de lo que son las imágenes de la cavidad torácica. Y antes de implementar ciertos complementarios de estudio, siempre hay que compensar al paciente previamente. Es decir, cuando hablamos de compensación, es asistir al paciente aún con solamente el aporte de oxígeno o alguna maniobra quirúrgica rudimentaria, como para, supónganse que en vez de entre un perro con un neumotora, hacer una concentesis gradual para descomprimir esos pulmones, ¿tá? No vayan de una a hacer una radiografía animal que no está compensado, porque evidentemente ustedes lo saben, se les puede quedar dentro de la sala de radiología o la sala de ecografía o la sala de tomografía. Por lo tanto, hagan hincapié en lo que es el manejo clínico, el manejo anamnésico, el manejo exploratorio de urgencia, si amerita el caso que es una urgencia. Estamos tomando todas las constantes, viendo, monitorizando al paciente, funcionalidad cardíaca, oximetría de pulso, ver el color de las mucosas, la frecuencia respiratoria, el tipo de frecuencia, el tipo de respiración que tiene, la ocultación, la percusión, la palpación del cuello. Es decir, tratar de, mientras uno lo va explorando, tenemos que ofrecer una percusión, una buena oxigenación, buscar conocer los mecanismos que uno va a encontrar en la clínica para hacer el aporte de oxígeno, que ya vamos a hablar cómo se hace el aporte de oxígeno en un paciente clínico. En cuanto a las imágenes que se utilizan, tenemos que citar que, bueno, básicamente, hoy por hoy son muchos las imágenes que se pueden obtener del tórax con muchos equipos. Evidentemente, la radiografía ha sido y sigue siendo un pilar fundamental para la exploración del tórax, pero básicamente con la llegada de los equipos ecográficos se han desarrollado distintos protocolos para distintas situaciones clínicas para observar lo que son la cavidad torácica a través de ecografía. Básicamente en la ecografía, en un pulmón normal, no vamos a ver nada porque presenta artefactos,
Sin embargo, esa artefacción que hace un pulmón normal nos deja tranquilo que el pulmón está normal, y cuando se rompen esos patrones de artefactos de sonido que se producen en la imagen, uno puede ver evidentemente qué está pasando en ese pulmón o en esa cavidad. Lo que sí tienen que saber que la ecografía es el oro para diagnosticar colectas líquidas dentro del tórax. ¿Mm? Las radiografías tenemos que tener ciertos ojos o presumir que es líquido, en cambio con el ecógrafo lo confirmamos. Y otra cosa que tiene limitancia ecográfica, que no es 2 o 5 centímetros desde la superficie que se hace. El ecógrafo se apoya entre los espacios intercostales. Una duda, existe la tomografía computada, habla más de tomografía hacia computada, vamos a borrar esto, porque en realidad es la tomografía computada. La tomografía computada reemplazado hoy por hoy todos tienen problemas tanto crónicos como agudos en la utilización de la tomografía. Y tenemos también la endoscopía de endoscopía, que es la visión endoscópica a través de la cavidad pleural de lo que es tanto la víscera parietal como la pleura visceral a través de una toracoscopía. De todas maneras, lo que tenemos nosotros, vamos a hacer hincapié en lo que más se utiliza en este medio, que es la radiografía torácica. Yo les mandé ahí un simple librito para que ustedes tengan en consideración y puedan tener al alcance de la bibliografía. Uno es muy simple, que es las técnicas básicas, y otro un poquito más científico, que es la parte de interpretación de la zona traumatizada. Está muy bueno. Y por último, vamos a hacer un poquito de hincapié en la edad que se va a llegar, casi todo el mundo va a tener un ecógrafo en su veterinaria, cada vez son más accesibles, y se están usando muchísimo en la exploración del tórax con distintos protocolos. Los protocolos que se utilizan ecográficamente son nació primero el protocolo de FAPS, que es el protocolo para urgencias. Después le salió el protocolo Bluebet, que es para la exploración de pacientes que no están traumatizados del tórax. Y ahora se está trabajando sobre lo que es el protocolo RUS, que es para ver los distintos pacientes en shock, evaluar el componente circulatorio de pacientes choqueados a través de ecografía, y también busca tener la ecocardiografía. Dentro de la radiografía, que tenemos de radiografía es que muchas veces, la mayoría de veces, el equipo radiológico está fuera de la sala común, o de desplazamiento hacia la sala, cuando lleven al paciente a la sala de radiografía, lo lleven compensado, ¿sí? Y tengan a mano en esa misma sala oxígeno, por las dudas se le descompense, es decir, que entre a la sala con todo el sistema de apoyo que puede tener un paciente con dificultad, para tener un elemento más de diagnóstico, pacientes compensados, y todo lo que ustedes van a tener en la sala de rayos es por las dudas tengan una descompensación accidental dentro de esa sala. Básicamente, acá hago de vuelta, ¿sí? Nosotros generalmente
Cuando sacamos una radiografía de tórax, de esta radiografía, el foco del aparato lo van a poner por detrás de lo que es el borde caudal de la escapa, más a la altura de la articulación escapulohumeral. Esta va a permitir tomar el tórax en su totalidad y vamos a tener algo de lo que es la tráquea apical. La cabeza tiene que estar posicionada en forma normal, ni súper extendida, ni flexionada, ni torcida, porque dentro de esa movilización de la cabeza, si la movemos, en la tráquea se va a desplazar la carina de lo que es la carina del tórax. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico de tórax, lo primero que hay que preguntarse es qué quiero ver. Si nosotros sospechamos de una patología netamente pulmonar, si tiene alguna masa, a un tipo de lesión pulmonar, debemos tomar, cuando se evalúa el pulmón, 3 radiografías. Cuando nosotros posicionamos al paciente en decúbito lateral derecho, el radio va a entrar por el izquierdo, ¿correcto? Por lo tanto, el pulmón que vamos a ver es el izquierdo, es el que está alejado de la placa, porque el pulmón que hace apoyo sobre la placa se colapsa. Entonces, cuando yo posiciono un paciente en el cúbito lateral derecho, vamos a observar, ¿no es cierto?, el pulmón izquierdo. Por lo tanto, si yo quiero observar el pulmón izquierdo, para observar el pulmón derecho, tengo que hacer otra toma radiográfica de lo que es el tórax derecho. Tengo el paciente del lado izquierdo para sacar la radiografía del lado derecho. De rigor, siempre, como dijimos, las placas tienen que ser ortogonales, debemos sacar la placa ventrodorsal o dorsoventral para tener los 2 pulmones de ambos lados. En los pacientes que están críticos, muchas veces, con una sola radiografía de avanzada, podemos llegar a tener diagnóstico, no hace falta tantas radiografías. Si yo sospecho de neumotórax, posiciono al paciente, disparo, y lógicamente lo pongo de cúbito lateral derecho y voy a ver la expansión pulmonar. Cuando queremos evaluar el corazón, necesitamos solamente 2 incidencias. La de lateral, que generalmente lo posicionamos al paciente lateral derecho, y sacamos la radiografía de lateral izquierdo y después hacemos la ortogonal, que es la ventrodorsal o dorsoventral. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Estoy hablando bajo? Que alguien me hable porque yo no sé con quién estoy hablando. Profe. Los participantes los tengo. Profe. Bien. Cuando hablamos de radiografía, no es lo mismo ver el tórax de un gato que el tórax de un perro, porque lo que varía básicamente va a variar la posición de la silueta acá. En radiología no se habla de corazón, sino se habla de silueta cardíaca, porque se infiere que puede llegar a ese corazón, pero el corazón puede tener líquido, puede tener una masa pegada al corazón y no verla, y pensar que el corazón está agrandado y el corazón no está agrandado. Por eso siempre se habla de silueta cardíaca. El corazón del perro básicamente está casi en forma oblicuo-vertical. En cambio, el gato básicamente, la línea radiolúcida que tenemos acá, básicamente la tráquea, que en el perro y en el gato, aunque en menor medida, en el perro es divergente la columna. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, que es divergente la columna, porque cualquier agrandamiento de lo que es la cardíaca va a la tráquea a elevarse y por lo tanto al elevarse va a quedar paralela a lo que es las vértebras y por lo tanto uno puede inferir que tiene un aumento de la silueta cardíaca. Otro dato relevante es, bueno, lo que ven acá, un poquito más de densidad de tejido blando, es la aorta,
Y acá que tenemos acá abajo, lo que tenemos acá, es la vena cava caudal que va llegando. También tenemos que decir que es media virtual, que no se ve básicamente en la placa radiográfica en forma contundente. Sí lo vamos a ver en la cavidad mediastinal bien detallada cuando hacemos la incidencia ventrodorsal o dorsoventral, y que el esófago normalmente no se debería ver en una placa normal. Otro dato característico Profe, de no se la escucha. la especie que es grafía, otro dato que tienen que tener en cuenta, que no vayan a confundir por una hernia, es el el parte ventral del abdomen cerca de lo que es el esternal. No confunda esto con una hernia porque esto es grasa. ¿Tá? Fíjense, una grasa ya muy constituida que da una imagen de tejido blando muy tuberante. Esto, básicamente, hablamos de silueta cardíaca. Ya cuando hablemos de corazón vamos a ver en forma objetiva la silueta cardíaca, estas medidas de la carina bronquial hacia el ápice del corazón, y desde el ancho de ingreso de la vía craneal de la silueta cardíaca, lo colocamos sobre el cuarto espacio intercostal y trazamos las líneas, y normalmente un corazón normal tiene que tener entre 9 y 10 y media de largo. Es una medida objetiva de saber el tamaño cardíaco. ¿Tá? Fíjense en ustedes, para evaluar una cavidad radiológicamente hay que conocer qué es la cavidad normal, ¿tá? Y traten de empezar a verificar los órganos que se ven acá. Vamos de nuevo: silueta cardíaca, tráquea, aorta. Acá van a ver dos estructuras tubulares que salen, ¿tá? Que son la arteria y la vena pulmonar, que están delimitados por estructuras vasculares. Las estructuras vasculares llegan hasta el fondo del parénquima. Por lo general, los bronquios en los gatos se saben ver bien marcado el lóbulo caudal. Fíjense en la radiolucidez que presenta el pulmón, y que para lograr una buena exposición pulmonar debemos utilizar, cuando desde el punto de vista de kilovoltajes altos, y tiempo de exposición corto con el miliamperaje bajo, porque ya de por sí tiene un contraste natural, lo que es el costo. Bueno, para hacer una radiografía de tórax, hacemos foco, yo le dije, en la borde caudal de lo que es casi en la zona del encuentro. En algunas condiciones podemos hacer la posición en estación, cuando sacamos lateral, por lo que no hacemos de cúbito. Pero si uno quisiera ver el componente líquido, si uno sospecha que tiene una colecta líquida pleural, muy posible que lo que es la estación sería lo adecuado, primero para no estresar animal y segundo para ver el nivel líquido. Tenemos acá el ventrodorsal y dorso ventral. El secreto de esto es tratar de poner lo más paralelo posible la columna con el esternón. Lo mismo cabe cuando hacemos ventrodorsales. Y acuérdense de sacar el máximo de inspiración. Estas posiciones, ¿tá? Muchas veces en cuadros de disnea o urgencia, a lo mejor tengamos que sacar una sola, no necesariamente tengamos que seguir los protocolos que están establecidos para hacer evaluaciones radiográficas de tórax. Muchas veces, sobre todo cuando hablemos de colectas líquidas, vamos a notar que nosotros
La radiografía a veces, si uno confirma alguna radiografía, si no tiene cuerpo, que tiene líquido, o con la citocentesis que tiene líquido, es preferible sacar todo el líquido que se pueda y después hacer la radiografía. Y si se hace una radiografía para diagnosticar una colecta líquida, se repite después de esto, el líquido. No sé si he sido claro, es decir, sacar la radiografía antes y después del procedimiento quirúrgico nos va a aportar muchos datos significativos en cuanto a lo que estamos viendo y inferir un diagnóstico con mayor. Fíjense en ustedes la disposición de los pulmones. ¿Ah? Acuérdense en que el lóbulo pulmonar derecho, el lóbulo pulmonar derecho, tenía básicamente 4 lóbulos. El craneal, el medio, el diafragmático y el accesorio. Y el pulmón izquierdo, el pulmón craneal, y es decir, el apical y el caudal del lóbulo craneal, si bien se considera un solo lóbulo, están separados por cisuras, ¿tá? Porque en el perro está muy marcada esta cisura, si bien tienen un bronquio principal y 2 bronquios secundarios. En cambio, el lóbulo caudal tiene su lóbulo solo. Es decir, la nomenclatura o la división lobar de los pulmones del perro básicamente se deben a la distribución de los bronquios principales. Y las cisuras son la pleura visceral, ¿tá? Como dije anteriormente, que recubre toda la superficie externa del pulmón, inclusive las cisuras, que son importantes tener en cuenta, sobre todo que es lo que aparece como primer medida en una patología de colecta líquida pleural, que se empiezan a marcar las cisuras y por lo tanto es importante conocerlas. Si ustedes ven del pulmón del lado que está sido sacada del pulmón izquierdo, ¿tá? Por lo tanto el animal está en decúbito lateral derecho, la cisura que vamos a ver nosotros es la cisura, esta que acá que corresponde al lóbulo caudal y el lóbulo diafragmático, bien marcada, pequeña cisura acá que corresponde al lóbulo craneal, es decir, el lóbulo apical del lóbulo craneal y el lóbulo caudal del lóbulo apical. ¿Quedó claro? Así que vamos a tener 3 cisuras. En cambio, cuando ponemos paciente de cúbito lateral izquierdo, vamos a tener el pulmón derecho. Y las cisuras acá van a ser mayores. ¿Por qué? Porque tenemos más lóbulos. ¿Está? Fíjense ustedes, vamos a tener la cisura que marca el lóbulo derecho con el lóbulo medio con el lóbulo caudado, y básicamente por ahí atrás va a aparecer lo que es el lóbulo accesorio, la cisura del lóbulo accesorio. Esta imagen, traten de tener siempre presente la composición de los lóbulos. En el gato, estos 2 lóbulos del lado izquierdo casi no tienen separación. ¿Tá? Se comporta como uno solo, por lo tanto la cisura es muy pequeña. En cuanto a la ecografía, básicamente yo les decía que es lo nuevo que se viene. Cada vez más colegas que tienen equipos. En el toro lo bueno es que no necesitan grandes equipos para hacer la exploración ecográfica. A veces con equipos viejos andan muy bien, cualquier sonda se adapta bien. El tema está, bueno, que la sonda ecográfica permita ingresar dentro del espacio intercorporal, ¿tá? Y es el oro en cuanto a las patologías de colecta, ya sea líquidas pleurales o líquidas cardíacas. Y básicamente se han hecho distintos protocolos. El protocolo TEFAC, que es para los protocolos de punto de apoyo del equipo de la sonda ecográfica en un paciente que ha tenido un trauma. Los protocolos GRUPET, que la explosión del pulmón, del espacio para explorar los pulmones, del corazón, lentes, observaciones del corazón
corazón, mucho más objetivas y antes para la toma de decisiones, y ahora están desarrollando el patrón Rush, el protocolo Rush, que es para los pacientes bloqueados. En cuanto a la tomografía, tenemos que quitarla acá, acuérdense que es la tomografía computada. En los humanos es el patrón oro. En los humanos es el patrón oro, cualquier paciente con un distrés respiratorio después de un trauma, se le hace tomografía para una mayor evaluación. Los radios de tomografía son los mismos que utiliza la radiografía, nada más que tiene un escáner que permite tomar en forma tridimensional y hacer ventanas, de acuerdo, ventanas de observación de los tejidos, en forma mucho más completa y mucho más definida, tanto en su localización como su extensión. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza. Nosotros, acá en Villa María, nuestra veterinaria lo utiliza, no en forma rutinaria, sino en formas muy puntuales. Utilizamos la radiografía y utilizamos fotografía, pero hay unos casos que amerita ser un poco más completos, sobre todo cuando hay masas que no sabemos hasta dónde llegan, qué tipo de tejido está involucrado, etcétera. Se pueden pedir tomografía. No así para comprar bolitas líquidas. Bueno, yo le decía que está copia y la toracoscopía. La radiografoscopía es examinar todas las vías aéreas desde la boca, y la toracoscopía examina la torácica a través del ingreso de un endoscopio vía a cielo abierto con una pequeña incisión entre los espacios intercostales, y se va observando todo lo que es el pulmón en sí, la pleura visceral y la pleura parietal. Y después tenemos, en muchos casos, cuando tenemos un tipo de colecta, la función de la cavidad torácica hace una citocentesis, que tiene función diagnóstica y a veces terapéutica, y que nunca olviden de que cómo se recolecta, que muchas veces nosotros pecamos, obviamente cuando se recolecta la líquida, tengan 5 tubos preparados, un tubo con hepta, que es violeta, un tubo con citrato, un tubo con heparina, un tubo estéril con medios de cultivo, y un tubo sin nada para poder hacer química, o un complementario o una especie de estudio de lo que es líquido pleural. Es lógica juntar en esta cantidad de tubos para un buen diagnóstico de fisiología. Acuérdense que oxígeno sin lucha, vamos a encontrar el transcurso de materia de quinta forma de oxigenar al paciente. Y en el gato hagan hincapié en lo que es el calor. No solamente el gato del desierto que necesita para ser compensado calor. Bueno, hacemos un descanso, volvemos a las 10:10 para empezar con el envoltorio, que es patología de la clase, que vamos a seguir hablando después de la tarde. Vayan, y si tienen alguna, hacemos una pausa de 15 minutos, es decir, son 10 menos 10, 10 y 10, nos juntamos nuevamente. ¿Estamos? Sí, profe, ¿nos escucha? Bien. Regresamos y 10. ¿Me escucha? No, no nos escucha.